Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Axel. Al igual que mis compañeros de clase, voy a explicar el tema de la obtención de los alcanos y su impacto ambiental, más ubicado en el área de la petroquímica. A medida de introducción, puedo destacar que durante toda la presentación voy a explicar lo que sean conceptos básicos, como qué es el petróleo, cómo se obtiene, qué es un compuesto alcano, para ir profundizando cada vez más en el tema a medida que se vaya completando todo lo que en la rúbrica se pedía. Conceptos principales. Principalmente, primero, ¿qué es un compuesto alcano? Un compuesto alcano es un compuesto formado por carbonos e hidrógenos, en los que solamente tienen enlaces sencillos carbono-carbono. Sus principales características es que se les conoce como hidrocarburos saturados y cumplen la fórmula general de CnH2n más 2, siendo n el número de carbonos de la molécula. Estos compuestos son poco reactivos por su gran estabilidad y en la naturaleza forman parte de los gases naturales y del petróleo. Al lado derecho de la presentación podemos ver una molécula de metano, el cual es el compuesto alcano más simple del cual se puede hablar. Ok, ahora, ¿qué es el petróleo? El petróleo es un aceite mineral de color oscuro, menos denso que el agua y de un color acre. Al referirnos a un color acre, nos referimos a que es similar al podrido o rancio, que está formado por una mezcla de hidrocarburos saturados en cantidades variables. Hay que recordar que un hidrocarburo saturado es un compuesto químico que se encuentra formado solamente de carbonos e hidrógenos. Ok, los restos, básicamente el petróleo solamente se encuentra en las rocas sedimentarias y son de restos, se origina de restos de animales que fueron atacados por bacterias anaerobias que consumen su oxígeno dejando únicamente las moléculas ya mencionadas anteriormente. ¿Cómo se obtiene? Para la obtención se ocupa principalmente de un yacimiento del cual se va a cuantificar las reservas de hidrocarburos mediante pozos que apuntan a producir esta reserva. De dichos pozos, el petróleo se puede encontrar ya sea en crudo, gas o agua. De ahí mismo, cuando se extrae, se va a transportar mediante los oleoductos que se van a mencionar más adelante. Las características principales del petróleo en crudo. Principalmente es que es un compuesto no líquido como tal, pero sí viscoso, de color negro. Pero bueno, ahorita. Su peso específico es influenciado por factores físicos, como por ejemplo la composición química. Su densidad aproximadamente se encuentra entre 0.75 y 0.95 kilogramos sobre litro, que esto puede aumentar a porcentaje de asfalto. Su olor característico depende mucho de la composición del aceite crudo y el color al igual. Como podemos ver al lado derecho de la pantalla, vemos distintas coloraciones de petróleo, ya que como si leemos dice que llega a variar de un color amarillo, rojo o negro, según ya sea el aceite de los que lo refleja o algunos tipos de fluorescencia. Otra característica es que el petróleo en crudo depende del punto de ebullición de distintos componentes. O sea, para que se pueda quemar dicho compuesto, ocupa la variación de otros componentes que lo afectan. La última característica más importante sería que el petróleo se compone principalmente de carbono e hidrógeno, pero siendo el carbono el más predominante con un 83-87% y un 11 o 14% de hidrógeno. Refinerías y ductos en México. Ok, principalmente vamos a ver qué es una refinería. Una refinería es un complejo donde el petróleo crudo se somete a un proceso de separación física, en lo cual se va a explotar todo su potencial. En este caso, medida por los oleoductos, el petróleo aquí llega de una manera de un gas natural. Aquí lo que se hace es cocinarlo y convertirlo. Ok, podemos ver en el mapa a la derecha que solamente en México actualmente existen 6 refinerías. Hay una suposición que para el 2020, a mediados del año, se va a estar construyendo otra. En este caso, podemos destacar que la primera refinería, llamada Héctor R. Lora Sosa, que está desde 1979, genera un aproximado de 275,000 barriles diarios. De ahí seguida por la refinería Francisco Madero, ubicada en Tamaulipas, que produce 190,000 barriles diarios. Seguida por la que está ubicada en Salamanca, Guanajuato, que produce 245,000 barriles diarios, la cual esta se podría decir que es la refinería más antigua en México. Otra de las refinerías sería la de Tula Hidalgo, la cual produce 314,000 barriles diarios.
La siguiente sería la de Minatitlán en Veracruz, la cual produce 185,000 barriles diarios. Y por último, la refinería de Antonio Doval y Jaimes, que produce 330,000 barriles diarios, ubicada en Oaxaca. De lo que podemos darnos cuenta es la que principal, la que podría decir que se genera más barriles es la de Oaxaca. Hay un mapa de la República que te explica sobre los yacimientos, se podría llamar, de donde se encontró el petróleo, y donde se ubica más en la zona del Golfo. O sea, se podría decir que por eso mismo es la que más, la que más produce. Ok, la localización de los ductos, lo cual es lo que les estaba mencionando anteriormente, que es donde traspasa. Solamente son proyectos de aproximadamente 52,483 kilómetros y fueron ubicados en distintos proyectos en los cuales se ubican entre gasoductos, oleoductos, poliductos, ductos de pertenencia de Pemex en su mayoría. Obtención de la gasolina comercial. Ok. La descripción del proceso. Como sabemos, la gasolina obviamente no se puede obtener a medida del... O sea, no puede ser fabricada por sí sola como el ser humano, sino que necesita de la implementación de distintos tipos de químicos para poder aprovechar su capacidad al máximo, en los cuales podemos encontrar, ok, siendo el primero la destilación, en la cual aquí su función es separar los distintos componentes del crudo de una torre de destilación, en el cual va a separar, como podemos ver en la imagen de la izquierda, que separa cada uno de los compuestos que trae por el gasoducto, que los va a separar, así para de esa manera poder utilizar cada uno de ellos y aprovecharlos. El siguiente es la desintegración catalítica, la cual es un proceso de desintegración que usa la temperatura y presión para romper las moléculas. Se caracteriza principalmente por tener dobles ligaduras en sus moléculas, a las cuales se les llama olefinas, y son muy reactivas. Por lo tanto, es que hay que tener mucho cuidado con estas. El proceso más que nada tiene que ser que la gasolina se mete en el horno, la cual mediante catalizadores va a ir rompiendo las moléculas y al igual las va a ir separando. Si podemos ver en el último pilar del dibujo, se puede apreciar que se va separando cada una de los componentes del petróleo, del petróleo. La reformación catalítica es un proceso químico que convierte las naftas de la refinería del petróleo destiladas bajo un octanaje de producto líquido. El proceso simplemente deshidrogena parcialmente las parafinas y las convierte en aromáticas de alto octanaje. Aquí lo único que se va a hacer es aprovechar o darle el plus a lo que sería el petróleo. El siguiente proceso es la alquilación, el cual es una síntesis química por la cual se une un alcano ramificado al doble enlace de un alqueno. Como sabemos, los compuestos alquenos son compuestos de dobles enlaces, el cual es extraído por el cracking o segunda destilación, los cuales son otros distintos procesos para la obtención del petróleo. Perdón, no obtención, sino que el procesar el petróleo. Y dice que el resultado de la síntesis se le denomina alquilados o gasolina alquilada, que son productos constituidos por componentes isoparafínicos. Prácticamente el objetivo de este tipo de proceso químico es solamente convertir el bajo octanaje en un alto octanaje mediante un recurso que supuestamente es menos dañino para el ambiente. La isomeración es un proceso catalítico de lecho fijo que efectúa en fase de vapor y propio de la refinería del petróleo, en el que se emplea un catalizador de metal precioso e hidrógeno, y de lo cual se obtiene un compuesto de alto índice de octano para la fabricación de gases. Principalmente aquí el octano se refiere a un hidrocarburo alcano lineal de 8 átomos, que cumple con la fórmula C8H18. Y lo único que va a hacer aquí es que mediante la agregación del metal precioso de hidrógeno se va a hacer un alcano de alto octanaje. El impacto ambiental.
Prácticamente el impacto ambiental voy a destacar lo que sería el proceso de extracción, transporte y el momento de hacer la producción del petróleo. Principalmente en el proceso de extracción, el petróleo crudo, el extraído se coloca en piscinas de desecho. Normalmente se generan unos 42,000 galones de desecho por pozo que hacen. Ok, si podemos ver la imagen de la izquierda, es una alberca donde se colocan dichos mililitros de gas, la cual se va a ir quemando poco a poco y casi causa daños a lo que sean ríos, lagunas, zonas boscosas y otros ecosistemas naturales, ya que los gases que emana son nocivos para, en general, todo ser humano. El impacto del transporte, y volvemos al tema de los oleoductos, es que pueden estar enterrados en la superficie o pueden estar por fuera de la superficie, lo cual llegan a generar rupturas accidentales o por un goteo rutinario, y básicamente se puede decir que afectan las zonas rurales donde están. En un reporte de aproximadamente del año 1994 al 2002 se produjeron 779 derrames en lo que es toda la República Mexicana. Igual en el proceso de transporte, en los camiones de Pemex se podría destacar que aquí lo que hacen es bajar la mortalidad de los animales debido a los vehículos y en otras cosas por las carreteras que luego se situaban alrededor de bosques vírgenes que Pemex normalmente compra para deshacerlos y hacer carreteras para que sea más rápida el transporte de sus productos. Por último, el impacto del proceso de refinación. Las ingenierías grandes producen gran cantidad de desechos, son operaciones muy ruidosas para la gente, tienen un riesgo de derrames, los cuales estos derrames suelen ser compuestos que son dañinos al solo tocarlos. Tiene peligro de explosión o incendios, ya que el petróleo es un compuesto muy flameable y genera una gran cantidad de agua para producir para producir petróleo. Hay un supuesto estudio de que una sola gota de petróleo puede afectar una gran extensión de agua, solamente una sola gota. Ok, a conclusión podemos destacar en el presente trabajo que el petróleo tiene una gran cantidad de utilidades, solamente que por sí solas y extraídas en crudo no tienen tanto funcionamiento como cuando se le aplica un proceso de refinación o lo cual mejora su octanaje. Ok, y pues principalmente México no sería el país más rico en petróleo, a lo que sería Estados Unidos, China, Rusia o Alemania, pero es uno de los terrenos más ricos en petróleo que hay en todo el mundo, en lo cual solamente cuenta con 6 refinerías y que para el 2020 se va a iniciar la séptima, que han estado prácticamente desde los años 1950 hasta la actualidad. El único problema de generar estas largas cadenas es que la contaminación va afectando desde lo que son a la atmósfera con lo de los gases que emana hasta a los animales con el transporte de los productos.